y duele mucho, con lo cual la aplicación es muy limitada. Aún así hay técnicas que se siguen usando. El tratamiento electroconvulsivo en la depresión es exactamente eso, pero necesitas anestesiar al enfermo y aplicar una corriente muy amplia, etc. Sin embargo, si puedes abrir el cráneo y estimular directamente el cerebro, las investigaciones, por ejemplo, de Wilder Penfield en Montreal a principios de siglo, pues demostraron de una forma muy clara la enorme cantidad de cosas que podemos aprender sobre la organización del cerebro gracias a ese tipo de intervención. Y nosotros lo que queríamos hacer es hacer eso mismo sin tener que abrir el cráneo, sin tener que coger enfermos que necesitan operaciones como sujetos de investigación. Y entonces la estimulación magnética transcraneal es una técnica que permite usar un campo magnético para hacer de puente entre la corriente que uno aplica fuera del cráneo y la corriente que induces en el cerebro. Y el puente se crea por el campo magnético gracias a las leyes de Faraday, de las leyes de inducción electromagnética. Tú pasas una corriente por una bobina y el flujo de corriente genera un campo magnético perpendicular a esa bobina, y ese campo magnético, en la medida en que cambie en el tiempo, inducirá una corriente secundaria en otro conductor, en cualquier otro conductor que esté adecuadamente orientado. Entonces, si colocas una bobina de cable eléctrico de cobre, por ejemplo, y descargas un pulso eléctrico suficientemente fuerte, se generará un campo magnético perpendicular. El campo magnético contrario al eléctrico sí que penetra por la piel y el hueso sin problemas, y al llegar al cerebro, como es un órgano eléctrico, un gran conductor, se inducirá una corriente en el cerebro. Ese es el principio. Claro, la dificultad siempre está en el detalle. Nosotros lo que queremos es estimular un punto muy concreto del cerebro, y tenemos que ver la forma de generar bobinas de geometría adecuada para generar campos eléctricos muy focales, y además necesitamos saber dónde estamos disparando ese campo eléctrico en relación con el cerebro del sujeto al que queremos modificar o modular la actividad. Pero todos estos problemas tecnológicos se pueden solucionar, y se han solucionado en los últimos 10 años, una cosa así. Tenemos técnicas que nos permiten con gran fiabilidad estimular áreas del cerebro de la yema de un dedo o de la punta de la cabeza de un alfiler, y disparar o estimular el punto concreto que deseamos de la corteza, por lo menos de la convexidad del cerebro. Llegar a zonas profundas del cerebro, eso es mucho más complicado por las características del decaimiento del campo magnético con la distancia. Bueno, pero todo eso que dices tiene muchas consecuencias, y ahora te vamos a preguntar sobre ello. Bueno, ya que has hablado un poco de lo que es la base de esa tecnología, dada la densidad de las neuronas y la complejidad del cerebro, imagino que tendréis que utilizar un sistema con una precisión casi de microtecnología. Te he oído describir vuestro sistema de estimulación como un neuronavegador de alta precisión. ¿Cómo delimitáis los circuitos de neuronas asociados a determinadas dolencias o disfunciones para poder actuar sobre ellos en concreto y no afectar a otros? ¿Cómo tenéis que actuar, por ejemplo, sobre las neuronas relacionadas con una enfermedad de Parkinson sin afectar a las demás? Sí, estos son los problemas exactamente con los que nos enfrentamos. Vamos a ver, la bobina de estimulación que usamos puede ser pequeña, y puede tener una geometría específica, por ejemplo en forma de 8, de manera que se cree un campo magnético que sea básicamente un toroide, un cono, y acabe activando un punto concreto de la corteza. Que tenga un foco muy preciso, que tenga un foco como preciso. Hacen los microscopios de alta precisión. Correcto. El siguiente paso es saber cuál es el punto del cerebro que estás estimulando, y para eso necesitamos varias cosas. Primero, necesitamos poder proyectar el vector de ese campo magnético y eléctrico al cerebro del sujeto mismo. Y ese es el neuronavegador que usamos. Hacemos una resonancia magnética cerebral del sujeto de alta resolución, integramos esa resonancia en un ordenador. Tenemos una serie de programas que hemos desarrollado para que al mismo tiempo
registre la situación en el espacio de la bobina. Entonces tenemos el cerebro del sujeto en el ordenador, estamos registrando la posición de la cabeza del sujeto, y cuando el sujeto se mueve se actualiza la imagen del cerebro. Sí, en tiempo real. Sí. En tiempo real. Y al mismo tiempo estamos registrando la bobina de estimulación en relación con la cabeza y en el espacio. Esto nos permite mover la bobina en el espacio en relación con la cabeza del sujeto y ver dónde estarías estimulando en ese cerebro. Sí, a actuar sobre unas coordenadas tridimensionales con toda precisión, ¿no? Correcto. Pero aún es más complicado. Y la razón por la que es más complicado es porque el campo magnético que se genera se ve alterado y desplazado por las características del tejido sobre el que actúa. Entonces, si uno tiene más cantidad de líquido cefalorraquídeo, el líquido que rodea al cerebro, o tiene el cerebro en sus sulcos y giros, en las circunvoluciones más abiertas o más cerradas, dependiendo de características muy precisas del cerebro y del tejido que uno tiene, de la anatomía, ¿no? De la anatomía, pues acaba cambiando la distribución de esa corriente eléctrica, con lo cual, además de tener la neuronavegación, necesitamos hacer un modelo matemático, computarizado, de las características eléctricas y de resistencia de ese tejido en ese sujeto, de ese cerebro en ese sujeto, y normalizar el campo eléctrico basado en eso. Pero el resultado de ese trabajo es que podemos con enorme precisión saber, en primer lugar, dónde estamos estimulando, en segundo lugar, cuánto estamos estimulando, y en tercer lugar, en qué dirección va la corriente. Y la dirección de la corriente es crítica para estimular distintos elementos neurales que tú preguntabas. Las células acaban siendo antenas que recogen ese campo magnético. Entonces, dependiendo de la orientación que tengan, puedes actuar sobre unas u otras, o sabiendo su orientación, puedes orientar tu bobina para actuar sobre unas u otras. Acaba siendo de nuevo una neuronavegación en 3 dimensiones, pero a ese nivel de escala, bandos, de grupos de neuronas y de fibras. ¿Dónde estimular? Bueno, pues para esto a veces la anatomía es suficiente, que es lo que hemos estado hablando hasta ahora, pero a veces es necesario saber cómo está funcionando esa zona cerebral, y eso lo podemos hacer con otras técnicas, con técnicas de resonancia magnética funcional o con técnicas de electroencefalografía, de neurofisiología, o bien con técnicas donde usamos la reflexión de luz para dar un foco de luz, un láser, que penetre la respuesta de luz de la materia viva, ¿no? Exacto. Y entonces, dependiendo de cómo responde, tenemos un indicador del grado de extracción de oxígeno que está haciendo, de cómo de activa está esa área. Su metabolismo sería. Correcto. Entonces, sabemos que el metabolismo cerebral está directamente relacionado con la activación cerebral, y esto nos permite identificar áreas y redes que estén funcionando en relación con una cierta tarea o que estén funcionando mal en relación con una cierta patología. O sea, fíjate que es una dimensión completamente distinta de forma de enfocar la neurología, porque tradicionalmente los tratamientos en enfermedades neurológicas los hacemos usando una medicación, dando una medicación que baña todo el cerebro y que es básicamente la misma. No es específica. Que no actúa sobre ciertas zonas de la geografía del cerebro, correcto, sino sobre todas, ¿no? Sobre todas. Las de alrededor. Y claro, y el problema con eso es que algunas de esas zonas son las que queremos actuar para normalizarlas, pero otras ya están intentando normalizar. Y entonces es malo actuar sobre ellas, de hecho, y eso da lugar a efectos secundarios de la medicación. Yo a los estudiantes les digo, así en plan provocador, que si uno quiere coger y llenar de agua esta copa, y lo que hacemos es abrir el techo de este cuarto y dejar que llueva, sin duda llenaremos de agua esta copa, pero vamos a hacer un desastre con todo mi despacho. Y la diferencia es que con técnicas de neuromodulación como estas se puede precisar dónde está la copa en el espacio. Que todas las gotas caigan en la taza en lugar del resto. Correcto. Muy bien. Y el reto es saber dónde está exactamente la copa y qué tipo de gotas hacen falta. Vale, muy bien. Con esta técnica que has desarrollado parece que se puede modular el comportamiento de las neuronas en diferentes áreas del cerebro. ¿Es posible aumentar las redes neuronales que tienen bajo nivel de actividad?
por alguna razón. Por ejemplo, como sucede en determinadas partes de su cerebro a los niños autistas. O al contrario, sois capaces de inducir más bajo nivel de actividad en las neuronas con mayor irritabilidad causadas, por ejemplo, por focos de epilepsia. Todo esto ya se puede llevar a cabo de una forma controlada con la tecnología que tenéis disponible, o estáis solo en el principio. ¿En qué grado de evolución está este proceso? Sí, las dos cosas son ciertas. Todo esto se puede llevar a cabo ya y se está llevando a cabo tanto en situación experimental, puramente en estudios clínicos, como en aplicaciones clínicas. Trasladar este tipo de aplicaciones a intentar ayudar a los enfermos hoy. Pero a pesar de ello, estamos todavía en el principio de esto. O sea, las formas de estimulación, cómo sacar el máximo partido, cómo hacerlo lo más eficaz posible para un individuo, esto yo creo que estamos totalmente al principio y que va a cambiar muy notablemente y avanzar muy notablemente en las próximas décadas. Pero aún así estamos ya en situación para poder aplicar estas técnicas a enfermos de forma segura y ayudarles con sus síntomas. Yo creo que ese es el gran reto, sinceramente. El gran reto es empezar a trasladar este tipo de cuestiones que aprendemos de investigaciones bien hechas y cuidadosamente hechas, trasladarlas a la mejora clínica de los enfermos hoy por hoy. Con la gran virtud de que, como decíamos antes, no es ya ayudar al enfermo con infarto cerebral, sino es ayudar a don Vicente, que resulta que tiene un infarto cerebral, porque es ese tipo de grado de individualización de la intervención que es posible. Álvaro, hay una enfermedad en los niños que está muy de actualidad. Se llama trastorno de hiperactividad y déficit de atención. Tal vez por nuestra forma de vida actual parece que cada vez hay más niños que la padecen. Actualmente esta enfermedad afecta entre un 5 y un 8% de la población infantil y juvenil en España y está calificada por la Organización Mundial de la Salud como la primera causa de fracaso escolar en este siglo. Parece que tú y tu equipo estáis consiguiendo grandes avances para acercarnos a una posible solución, ¿no es así? Sí, yo tengo el enorme placer de trabajar con mucha gente que sabe mucho más de estas cosas que yo. Y eso es una de las cosas bonitas del tipo de trabajo que hacemos, el poder colaborar con gente. Alex Rothenberg, que es un neurólogo pediátrico con el que tengo el gusto de trabajar, pues está muy enfocado en este tipo de problemas de desarrollo en niños. Y Alberto Galaburda es un experto en trastornos de desarrollo y de atención, tanto en niños como en adultos. Y entonces una de las líneas que hemos empezado a explorar es exactamente esto, es cuáles son las áreas, cuál es el problema de interacción entre áreas, de sincronización o falta de sincronía en redes neurales que dan lugar a problemas de atención. Porque la idea de estos principios de neuromodulación es que si identificamos las áreas, somos capaces de modularlas. Se convierte en un principio fundamental, distinto de intervención terapéutica. Y los resultados hasta ahora son prometedores. Eso sí que es algo que está a nivel de estar desarrollando experimentalmente cuál es la mejor intervención. Pero dado la enorme magnitud del problema, tanto autismo como trastornos de atención, el empezar a entrever las posibilidades de intervención es enormemente estimulante, porque realmente nos da una oportunidad de intervenir con algo que hasta ahora es muy limitado lo que podemos hacer. ¿Tú crees que ese problema de la hiperactividad de los niños ha sucedido siempre o nuestra forma de vida eso lo ha complicado o este tipo de dolencias puede que estéis llegando a ellas puede que sean nuevas? ¿Tú crees que siempre ha sido así o ahora eso está intensificado? Yo creo que yo no soy un experto en trastornos de atención, en primer lugar, y hay gente que sabe mucho más sobre la epidemiología de estos trastornos, pero es cierto que por lo menos hay distintos aspectos en el aparente aumento de número. Por un lado, las caracterizaciones diagnósticas han mejorado y entonces somos capaces de diagnosticar mejor estos problemas, lo cual da lugar a más diagnósticos. Pero ya estaban, simplemente antes se les llamaba otras cosas. Se les decía, es que es muy travieso, es que es un plasta, es que no sé qué. Y ahora sabemos que hay una patología concreta sobre la que podemos intervenir. O sea, por un lado es una mejora del diagnóstico. Por otro lado,
lo que parece claro tanto del trastorno de la atención como del autismo y como de otras enfermedades es que aunque hay un componente genético y una predisposición genética,